No tenemos ni un sol. A la fecha no se nos ha transferido un sol a las cuentas o a las arcas del gobierno regional de Ica. Lo venimos exigiendo y exhortando al Ejecutivo por más de 5 meses. ¿Cómo podemos invertir, intervenir, si lamentablemente solamente le han dado a la RCC, Autoridad por Reconstrucción por Cambios, al PCI y al ANA, pero no han intervenido en las 5 provincias y no se han identificado todos los puntos críticos que todavía están como puntos álgidos que lamentablemente no nos permite a nosotros poder tomar las acciones pertinentes? No tenemos recursos, lo venimos exigiendo 5 meses. Vamos a hablar con el ingeniero Osorio, como les había anunciado, el gerente general del gobierno regional de Ica, por las precipitaciones a causa del fenómeno del Niño y la inacción del gobierno en la atención inmediata. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque todos echan la pelota, ¿no? El gobierno nos dice, el gobierno central nos dice que ya está el dinero, que ya está en las arcas de los gobiernos municipales y regionales y que es allí donde hay un escollo por la falta de técnicos para que se comience a ejecutar. Y ahora el ingeniero Osorio nos dirá qué es lo que ellos están sufriendo y qué es lo que pasa, porque él nos dice que no hay atención inmediata. Bienvenido, ingeniero Osorio, a Exitosa. Hola Karina, buenas tardes, quiero saludarte. Primero permíteme compartirte el saludo afectuoso de nuestro gobernador, el doctor Jorge Hurtado Herrera. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cuál es la problemática que usted nos quiere narrar. Bueno, en principio hay 2 situaciones adversas a este estado de emergencia. El primero es que no contamos aún con los recursos para poder desarrollar actividades o poder intervenir a fin de poder mitigar el posible impacto negativo que puede generar este fenómeno costero global, como se ha denominado, a partir de la intensidad o lo agresivo que puede ser, como se viene señalando. Y por otro lado, queremos acá exhortar al Ejecutivo a que se entienda primero cuál es el concepto del estado de emergencia, de esta definición. ¿Por qué menciono esto de acá? Porque ha salido hace unos días, hace una semana, este decreto de urgencia 032-2023, que a través de este decreto de urgencia se estaría llevando a cabo la intervención en el estado de emergencia para poder contratar a las empresas que van a poder intervenir a fin de poder mitigar. Sin embargo, normalmente en un estado de emergencia, la ley de presupuesto a través del artículo 54 permite romper las barreras burocráticas para poder destinar todos los recursos y hacer una contratación directa. Se entiende que cuando hay una contratación directa se tienen que salvaguardar los recursos públicos a fin de que estos sean destinados correctamente. Para ello, inmediatamente nosotros invitamos a Contraloría a que nos haga el control concurrente. Esto se viene desarrollando siempre con normalidad. Si hubiese algún tipo de observaciones, nos ponemos al derecho como lo hacen todos los gobiernos, en los 3 niveles. Sin embargo, a partir de este decreto de urgencia, ya no se va a poder intervenir de forma inmediata. ¿Qué quiere decir? Que para que alguien pueda intervenir, va a tener que llevar a cabo un proceso de adjudicación simplificada. Este decreto tiene 12 anexos para bienes, servicios, consultorías o ejecución de obras. Un proceso de adjudicación simplificada convencional demora entre 20 a 30 días, Karina, hábiles. Quiere decir que si estás en el peligro inminente, no vas a poder intervenir de forma inmediata para poder salvaguardar las vidas humanas. Si estamos con el desbordamiento de los ríos, en la activación de quebradas o cuencas, no vamos a poder intervenir hasta que no se contrate mediante este decreto, ¿no?, bajo la modalidad de adjudicación simplificada. Estamos frente a un decreto que es lesivo para cualquier nivel de gobierno a fin de poder intervenir. Solamente les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que el gobierno regional es una estación de bomberos. De pronto, un ciudadano llama al teléfono y dice: ¿sabes qué, señores del gobierno regional de Ica? En este momento tengo un siniestro en mi casa, se está incendiando y es muy posible que todos quedemos atrapados acá. Contesta el gobernador y le dice: ¿sabe qué, ciudadano? Vamos a hacer todo lo posible para poder atender, pero sí te garantizo que entre 3 a 5 horas posiblemente estaremos llegando porque tenemos que seguir este decreto de urgencia. O sea, no podemos intervenir de forma inmediata y si lo hacemos vamos a ser pasibles a denuncias, ya sea civiles o penales.
¿Ustedes ¿Qué está pasando, Karina? ya tienen los dineros destinados en las cuentas del gobierno regional para hacer las diversas obras? Mira, Karina, qué bueno que me hayas preguntado esto. No tenemos ni un sol. A la fecha no se nos ha transferido un sol a las cuentas o a las arcas del gobierno regional de Ica. Lo venimos exigiendo y exhortando al Ejecutivo por más de 5 meses. ¿Cómo podemos invertir, intervenir, si lamentablemente solamente le han dado a la RCC, Autoridad por Reconstrucción por Cambios, al PCI y al ANA, pero no han intervenido en las 5 provincias y no se han identificado todos los puntos críticos que todavía están como puntos álgidos que lamentablemente no nos permite a nosotros poder tomar las acciones pertinentes? No tenemos recursos, lo venimos exigiendo 5 meses. ¿Y cuál es la obra más importante que necesitan hacer y el caballito de batalla que necesitan ustedes para, yo sé que deben ser varias, pero cuál es la más importante? Mira, Karina, por ejemplo, ya no tenemos tiempo para desarrollar proyectos de infraestructura ribereña, para poder desarrollar pues obras de impacto. Lo que queda por ese presupuesto de tiempo que tenemos, ese corto presupuesto de tiempo que tenemos, es tomar acciones como actividades de descolmatación, mantenimiento y limpieza. Pero ni siquiera para eso tenemos los recursos para poder intervenir. Y por otro lado, señalaba que frente a este decreto de urgencia, no vas a poder intervenir de forma inmediata. Vas a tener que llevar a cabo un proceso de convocatoria por adjudicación simplificada que te demanda solamente el proceso, en el mejor de los escenarios, entre 20 y 30 días hábiles. Si es que algún postor impugna, ya sabes que lo resuelve el comité o el tribunal de OCE, y eso va a dilatar. Pero tienes un problema inminente frente a una crecida, una avenida de río, precipitaciones fluviales, que va a incrementar los caudales, va a haber un desbordamiento, y no vas a poder intervenir de forma inmediata. La descolmatación, ustedes también tienen un presupuesto que sale del presupuesto normal que, digamos, viene por el fenómeno del Niño. ¿No lo han tenido siempre para descolmatar? No, Karina. Por ejemplo, cuando tuvimos a inicios de año el anómalo climático que fue declarado por situación del Consejo Regional, nosotros asignamos y transferimos recursos para poder mitigar este impacto. En el mes de abril se decreta el estado de emergencia por parte del Ejecutivo a partir del fenómeno Yaku. Entonces nosotros hicimos las rebajas presupuestales a los proyectos que ya veníamos ejecutando para poder destinar los recursos a fin de poder intervenir. Entonces, en esas 2 intervenciones, por situación de emergencia y por estado de emergencia, como gobierno regional nosotros hemos destinado casi 190 millones afectando el presupuesto de los proyectos que teníamos ya programados para ser convocados durante este año. Sin embargo, ha transcurrido ya 5 meses y no se nos ha retornado. Ya le hemos cursado los oficios que, de acuerdo a la ley 31728, ley de créditos suplementarios, en el artículo 50 señala bastante claro que esto debe ser retornado. Pero a la fecha todavía no se nos ha retornado estos recursos para continuar con los procesos constructivos de los proyectos que afectamos. Y por otro lado, frente al estado de emergencia declarado nuevamente en el decreto supremo 089 por el Ejecutivo, a la fecha tampoco no se nos ha transferido recursos para poder tomar acciones de mitigación frente al estado de emergencia y tomar medidas de prevención cuando se anuncia que este fenómeno va a ser más agresivo. Entonces, de acuerdo. Es un poco insólito pensar qué vamos a hacer como gobierno regional de Ica si no tienes recursos. Claro, por otro lado, no tienes la plata y tienes ese decreto de urgencia que te hace las contrataciones más engorrosas. Ha quedado clarísimo. Muchas gracias al ingeniero Osorio, gerente general del gobierno regional de Ica. Se tienen que hacer las cosas un poco más rápidas y fáciles de solucionar, porque así no van a poder descolmatar, ni siquiera contratar nada, y van a estar en peor situación que antes. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí.